pero también se vuelve a formar el inicio de esta segunda etapa de esta colección, porque esta colección se queda ahí para siempre. Y lo otro interesante es que además se le pone como condición al National Art Gallery que tienen que haber 50 obras que tienen que ser donadas a 50 museos en Estados Unidos, por un programa que se llama Una Obra para 50 museos en Estados Unidos. Entonces creo que esto, cuando leí la historia, la verdad me pareció fascinante, me pareció impresionante. Creo que resume todo lo que hemos dicho. O sea, eso es lo que es coleccionar. Muy interesante. Gracias, Jorge. Tito. Bueno, creo que efectivamente mucho lo ha dicho Jorge con esta anécdota. El coleccionismo normalmente tiene a una percepción de poder o de snobismo o ese tipo de asociación negativa, cuando yo creo que en realidad no es tanto una demostración de poder, sino quizás una demostración de debilidad, porque nosotros debido a esa debilidad terminamos pecando cada vez que vamos a ferias o a galerías o a las talleres de los artistas. Tu conciencia. La conciencia. Entonces, creo que efectivamente es una muestra, es una situación ambivalente, ¿no? Por un lado, efectivamente, hay esta sensación que tenemos de cazadores y de ir a ferias o de ir por obras y lograr adquirir una que nos gusta. Pero por otro lado también hay esta parte que muestra una gran debilidad y sobre todo una situación muy frágil, porque tenemos que optar entre varias cosas y eso muestra al final una sensación más bien de renuncia, de debilidad, de tener que optar entre dos cosas que uno ama y por lo tanto al final este cazador termina en el fondo medio cazado y medio debilitado y termina a veces no diría como perdedor, pero sí muy conflictuado con respecto a estas situaciones que tenemos. Ahora, ¿por qué colecciono? Y creo que lo importante para comenzar es decir que la colección no es necesariamente inversión de plata, sino es inversión de plata, pero sobre todo inversión de tiempo. Y creo que eso para los más jóvenes es más importante aún. Es decir, hay que, sobre todo como por ejemplo los jóvenes, hay que invertir al principio tiempo. Después se podrá hacer adquisiciones interesantes con plata, pero lo primero que tenemos que hacer es dedicarle tiempo. Inclusive yo, como les mencionaba, que soy un coleccionista tan indisciplinado y tan desordenado, pero dentro de mi disciplina, la verdad que le dedico mucho a esto, a leer, a explorar, ahora con internet, ni qué decir. Entonces, esta parte del coleccionismo que involucra una inversión económica, pero sobre todo una inversión de vida, una inversión de tiempo, es algo que lo hace particularmente cautivante. Yo colecciono porque primero me permite explorar. Eso es algo que a mí me encanta en el arte. Explorar primero a mi país y ahora me permite explorar a otros países. Y por ejemplo, uno puede, bueno, dentro de esta disciplina mía, ¿no? Ahora, por ejemplo, me está gustando temas vinculados a la violencia urbana. Y si uno comienza a ver trabajos de artistas con respecto a la violencia urbana, comienza a encontrar cómo en distintos países se refleja eso de una manera tan distinta, ¿no? De una manera muy conceptual en México, con este artista Mori, por ejemplo, que es tan interesante, o mucho más estéticamente en Argentina bueno, y obviamente en Colombia mucho más crudamente. Entonces, ese tipo de exploraciones con respecto al arte creo que me da un estímulo particular. Por ejemplo, al principio, creo que como todos los que coleccionábamos, el óleo fuerte, el óleo de tamaño grande me cautivaba. Luego más bien me fui al papel y al carboncillo y la tinta china y ahora obviamente la fotografía. Entonces esta posibilidad de ir conociendo, seguir conociendo al mundo que a uno lo rodea a través del arte es particularmente importante para mí. Y si eso
al final termina en una colección sólida y coherente, con una línea de conexión, buena obra. Y si no, la habré pasado bien y habré entendido mejor mi país o los países a los que viajo y lo habré entendido, o no habré intentado tratar de mejorar. Gracias, Tito. Bueno, sin lugar a dudas, Ya se tomó el tiempo, hermano. Sí, Armando. coleccionar pues significa lealtades, también significa complicidad, también significa generar vínculos sociales de todo tipo, pero también te convierte en un agente, digamos, del circuito del arte. Y yo creo que... Perdón, Armando, tú ya nos has contestado la segunda parte en la primera parte. Te saltaste y consolidaste todo. ¿Por qué no vamos a la tercera parte? Iniciamos contigo la tercera pregunta, porque sí tiene que ver con lo que tú estás haciendo y lo que nos has adelantado ya es cómo ha impactado el coleccionismo en tu vida y qué haces con tu colección a largo plazo. ¿A dónde va esa colección? ¿Tienes herederos? Yo creo que a mí me parece importante, digamos, cuando digo que nos convierte también en agentes, digamos, del mundo del arte. A mí, yo diría, centralmente siempre me han interesado los proyectos y siempre he estado en búsqueda de aquellas cosas que signifiquen mucho más que retener, te digo, o vincularme con un objeto. Y de ahí me parecía, por ejemplo, interesante contarles un poco lo que fue mi paso por Secuencia, dado que es una feria de fotografía. Yo estuve de alguna manera cercanamente vinculado a Secuencia de muchas formas. Primero como profesional, por ejemplo, porque hice con ellos algunos proyectos yo como diseñador gráfico. Después como aprendiz, porque siempre Fernando La Rosa partía de este dicho que decía, pero si fotografiar es facilísimo, es una cámara y ya haces qué. Y después, porque creo que en ese proceso, en el proceso de empujarme siempre a aprender, a tratar de entender algo que en ese momento, te digo, era nuevo, fue parte fundamental para vincularme con Secuencia. Y creo que ese vínculo me permite decir que, digamos, Secuencia fue un antes y un después de la historia de la fotografía, y a mí me permitió entender una serie de cosas alrededor de ese mundo. Primero, por ejemplo, la importancia de la foto como tal, una cosa, digamos, básica, la idea de la fotografía, digamos, la fotografía como arte, la idea de que uno podía dedicarse a la fotografía, el amor, digamos, por la copia, por el cuidado. Yo he visto pues a Fernando copiar decenas de veces la misma fotografía y en una aparecía un gris, por ejemplo, que no estaba de alguna manera en la fotografía, digamos, anterior. Y fue la primera vez que se habla pues del gris al 18%, el sistema de zonas, el papel semiglós de doble cara, el más... Mejor dicho, se trajo, creo yo, digamos, un discurso absolutamente, te digo, nuevo, digamos, en el mundo de la fotografía. Asimismo, una cosa que era fundamental, digamos, en eso se hacía como evidente el rigor para cada muestra. O sea, Fernando como que obligaba, digamos, a cada persona a exponer ahí la creación de un texto que pudiera explicar qué cosa es lo que estaba haciendo, explicar claramente, digamos, qué es lo que quería decir la obra. Y fui, evidentemente, a casi, yo diría, todas las muestras, y fui entendiendo una serie de cosas, por ejemplo, alrededor de eso, que han tenido, sin lugar a dudas, digamos, una implicancia, digamos, en mi vida. El hecho, por ejemplo, el descubrimiento de Chamby, estamos hablando de los años 70, estaba Edward Ranney, digamos, fotógrafo de Yale, acá trabajando con el archivo de Chamby, el ver, por ejemplo, la fotografía de Chamby contrastada, digamos, también con el trabajo de Ranney, el trabajo de Billy Kerr o el trabajo de Fernando de la Rosa. Lo que queda claro es que por primera vez, por ejemplo, yo me confrontaba con el paisaje peruano. Era como una forma
de poder mirar, digamos, el paisaje, de remirar, digamos, el paisaje rural. Y muy centralmente yo diría Cusco. Mirar, digamos, ese trabajo, digamos, establece en mí, digamos, un reporte, digamos, de Cusco que evidentemente, te digo, yo no tenía. Coincidentemente, 20 años después de Secuencia, yo termino comprando una casa en Cusco, 20 años atrás, cuando todo el mundo pensaba que yo estaba loco. O sea, mis amigos compraban en Miami, yo compraba en Cusco. O sea, decían, queda claro que, yo digo, esa misma línea de haber mirado eso y de entender que me tocaba a mí empujarme a mirar y a entender, te digo, lo nuestro a partir, digamos, de una mirada desde Cusco, creo que forma parte de eso. O, por ejemplo, lo que trae Aaron Siskin, ¿no? O sea, para mí, mirar el trabajo de Siskin, lo que me hizo reflexionar fue entender, digamos, la ciudad como una plataforma de interacción, como una plataforma, digamos, de comunicación. Me quedó claro, digamos, que en las paredes hay muchísima, digamos, información y hay, yo diría, hay una misma línea entre eso, por ejemplo, y esta muestra que está pendiente todavía, que son las pintas de sendero, por ejemplo. Me queda claro, por ejemplo, que eso es una muestra, que yo creo que eso tiene que estar fotografiado. Yo fotografié, por ejemplo, en estos viajes a Chancay y a Huaral, ida y vuelta, algunas pintas, por ejemplo, de sendero. Y me queda claro que hay toda, digamos, una información que no está siendo, digamos, vista, ¿no? Pero me queda claro que la fotografía de Siskin trajo eso en la pizarra, ¿no? Puso a la ciudad, digamos, de manera relevante, abre la ciudad como una plataforma, abre la ciudad, digamos, como un espacio a entender, a dialogar, yo diría, un espacio, digamos, para mí absolutamente central. Ahora, ¿qué va a pasar?